Ok. Así que vamos ahora sí, a la palabra del Señor. La semana pasada nosotros comenzamos una serie expositiva y consecutiva en el libro o en la carta de Primera de Juan. Y lo primero que hicimos fue ayudarnos a ubicar en el momento, en las circunstancias en las cuales Juan tiene que escribir esta carta inspirado por el Espíritu Santo, pero con el tema tan asombroso que tiene para nosotros, la seguridad de la verdadera salvación. Así que la semana pasada, mientras mirábamos a grandes rasgos el tema de Primera de Juan, respondíamos una pregunta: ¿qué cosas nos dan verdadera seguridad de salvación? ¿Se recuerdan de los 4 tipos de personas? Los que son salvos y saben que son salvos, los que son salvos y no saben que son salvos, los que no son salvos y no saben que no son salvos, y los que no son salvos y saben que no son salvos. ¿Y cuál eres tú? Yo espero de aquellos que en Jesucristo tienen el conocimiento de la vida eterna y que caminan en una comunión con Dios, reflejando su carácter en este mundo. Esta mañana nosotros vamos a entrar a estudiar, porque la idea es consecutivamente, los primeros 4 versículos del capítulo 1. Y a estos versículos se les conoce como el prólogo, la introducción de Juan para su carta. Pero présteme atención, porque en esta introducción Juan quiere plantar las ideas importantes que después va a desarrollar en el resto de los capítulos. Estas son palabras introductorias, pero que ya dejan ver qué es lo importante que Juan quiere comunicar a sus lectores por medio de su carta. Así que si me acompaña en su Biblia al libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y si se puede poner en pie para leer juntos la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Algunos estudiosos han llamado a estos 4 versículos un enredo gramatical, porque cuando tú los lees y los lees y los lees, la pregunta que te haces es: ¿y de qué está hablando? Porque pareciera en el estilo de escribir de Juan, que su manera de escribir pareciera dar círculos, porque pareciera que no avanza y repite las mismas ideas. Pero nuestra tarea hoy es desenredar esta maraña o este enredo gramatical y escuchar lo que Dios tiene que decirnos por medio de su palabra. En el año 2018, las autoridades de Estados Unidos y de China desmantelaron una red criminal que había distribuido, escucha bien, 385,000 pares de zapatillas falsas de la marca Nike Jordan. El valor total superaba los 70 millones de dólares. Lo más impactante no era solo la cantidad de zapatillas que falsificaron, sino lo bien hechas que estaban. Y este es el testimonio de algunos escritos en el internet. Venían en su caja, con sus etiquetas, con el mismo diseño y hasta con el olor típico de una zapatilla nueva. A simple vista, dicen aquellos que les confiscaron estas zapatillas, no se veía
y era casi imposible notar la diferencia. Las zapatillas llegaban de China, reportan las autoridades, sin los logotipos para no levantar sospechas en la aduana en el puerto. Luego, en almacenes clandestinos en Nueva York, se les colocaban los logos y se empacaban como si fueran auténticas. Eran convincentes al punto de que miles compraron creyendo que tenían un producto real y la realidad era que solo tenían una copia falsa. Si usted compró zapatillas desde el 2018 o del 2015 hasta aquí, marca Nike Jordan, asegúrese que sean originales. Y usted dice, pastor, ¿y esto qué tiene que ver? Y lo que tiene que ver es esto. Desde sus propios inicios, aún en el tiempo de los apóstoles, la fe cristiana ha tenido que luchar con versiones fraudulentas, versiones falsas del cristianismo. Versiones que proponen creer y predicar a Cristo, pero tuercen el mensaje fiel y puro del Evangelio. Y usted quiere un ejemplo de eso, el ejemplo de eso es la carta a los Gálatas. En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo tiene que denunciar el falso evangelio de los judaizantes. Era una aparente versión del cristianismo, pero estaba mezclada con las imposiciones y las reglas y los ritos del judaísmo. En esta carta, como vimos la semana pasada, en Primera de Juan, el apóstol también está luchando contra otra versión fraudulenta de la fe cristiana, que luego se llamó gnosticismo. Era una versión del cristianismo con un poco de Cristo, un poco de la filosofía griega, un poco de la meditación ancestral y de las religiones orientales. Todo esto para hacer al cristianismo más atractivo y más sofisticado. Por eso es que en estos primeros 4 versículos, en el prólogo, en la introducción de su carta, Juan dedica tiempo para hablar de aquello que es importante, aquello que es único, aquello que es exclusivo de la verdadera fe cristiana, el mensaje del Evangelio. Escúcheme bien, mi amado hermano. Lo único que distingue hoy la fe verdadera, lo único que distingue hoy la iglesia verdadera de versiones falsas y fraudulentas modernas es que la iglesia verdadera cree y predica el mensaje fiel del Evangelio de Jesucristo. La iglesia verdadera se reconoce porque predica y cree en el mensaje fiel del Evangelio de Jesucristo. Y escúcheme bien, en otros lugares se pueden cantar las mismas canciones que nosotros. En otros lugares se pueden tener edificios similares a los de nosotros. En otros lugares pueden haber carteles con la palabra iglesia igual que nosotros. Pero lo único que no pueden hacer en otros lugares, en las versiones fraudulentas del cristianismo moderno, es predicar el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, preste atención. El mensaje del Evangelio, y no estoy hablando únicamente de nuestra iglesia ni de la Alianza Cristiana y Misionera, estoy hablando de toda iglesia verdadera que predica el Evangelio. Las iglesias verdaderas que se distinguen de las versiones fraudulentas modernas es porque predican el Evangelio de Jesucristo. El mensaje del Evangelio es un distintivo exclusivo de la verdadera fe cristiana. ¿Qué significa eso? Que no lo puedes encontrar en otra religión, que no se puede reproducir en falsas versiones del cristianismo moderno. El mensaje del Evangelio es un tesoro que como iglesia hemos recibido por el testimonio de los apóstoles y nuestro compromiso es protegerlo, porque si no lo perdemos. Esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, yo quiero sembrar en tu corazón esta convicción. Como hijo de Dios, como creyente, como alguien que ha experimentado el amor de Dios en Cristo Jesús y pertenece a una iglesia, mi convicción y tu convicción debe ser creer, proteger y proclamar el mensaje del Evangelio.
Esa debe ser tu convicción si eres un hijo de Dios. Creer, proteger y proclamar el mensaje del Evangelio. A este mensaje del Evangelio, que estaba siendo atacado en los tiempos de Juan, que sigue siendo atacado en nuestros días, es a lo que él dedica estos primeros 4 versículos. Y son los que quisiera estudiar con ustedes en esta mañana. Hay 3 ideas relacionadas al mensaje del Evangelio en estos 4 versículos, que pueden ayudarnos en este llamado de creer, proteger y proclamar el Evangelio. 3 ideas en relación al mensaje del Evangelio en este prólogo de Juan que pueden ayudarnos en nuestro llamado a creer, proteger y proclamar el mensaje del Evangelio. Primera idea, hablemos del contenido del Evangelio. Versículo 1 y versículo 2, volvemos a leer, dice de la siguiente manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cuando personas leen estos versículos, piensan de manera inmediata que Jesús está hablando de Cristo. Pero déjame proponerte que más que de Cristo, está hablando del Evangelio y del mensaje de Jesucristo. Y quizás usted dice, pastor, pero ahí yo no leí la palabra evangelio. ¿Dónde, cómo usted llegó a la conclusión de que Juan está hablando del evangelio? Y eso es parte de lo que tengo que hacer ahora, mostrarte por qué, aunque la palabra evangelio no está ahí, es del evangelio que Juan está hablando. La primera razón, el pronombre que usa Juan en el versículo 1 se usa más para introducir cosas e ideas en vez de personas. Juan no dice el que era desde el principio, el que hemos oído. Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Y ese pronombre gramaticalmente sirve más para introducir una idea que una persona. Segunda pista. ¿Cómo dice el final del versículo 1? Palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Otras versiones de la Biblia traducen acerca del verbo de vida, en relación con el verbo de vida. Y esto expresa claramente que Juan está enfatizando más el mensaje que a la persona. Claro, el contenido del mensaje es la persona de Jesucristo, pero Juan está hablando más del mensaje que de la persona. Y la última pista que quiero compartir contigo de por qué considero que en estos 2 versículos Juan está hablando más del mensaje del Evangelio, que es acerca de Cristo y no necesariamente de la persona, es que los verbos principales de estos versículos, testificamos y os anunciamos, tienen que ver más con un mensaje que con una persona. Testificamos acerca de Él, anunciamos acerca de Él, pero es un mensaje lo que estamos compartiendo. Y usted dice, pastor, pero ¿por qué tanto enredo? Está bien, está bien. Como dice un comentarista, al final el mensaje y la persona en estos versículos no se pueden separar. Al final, y no importa si es de Cristo o del mensaje de Cristo, están íntimamente ligados porque el mensaje del Evangelio, el contenido del mensaje del Evangelio es la persona y la obra de Jesucristo. Nada más y nada menos. Así que si usted está diciendo, yo todavía me quedo creyendo que está hablando de Cristo, está bien. Porque podría decir que Juan está anunciando a la persona de Cristo por medio del mensaje del Evangelio. Y mi amado hermano, es cuando el mensaje del Evangelio
se le añade, se le quita o se le tuerce alguna verdad en relación a la persona y la obra de Cristo, que corre peligro. Cuando tú le añades, cuando tú le quitas, cuando tú le tuerces alguna verdad en relación a la persona y la obra de Cristo, en ese momento el mensaje del Evangelio está en peligro. En ese momento el mensaje del Evangelio corre un riesgo. Escucha lo que Pablo dice en un contexto similar, pero a una audiencia diferente. Pablo está escribiendo a las iglesias de la provincia de Galacia, y en Gálatas 1, 6 y 7, mira lo que Pablo dice: pero el escenario es parecido, el evangelio está en peligro. Y ahora escucha a Pablo cómo, al igual que Juan, busca defender y proteger ese evangelio. Dice Pablo a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto, tan rápido, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ah, pastor, pero hay más de un evangelio. No, espérate. Mira lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 7. No que haya otro, no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, solo existe un verdadero evangelio. El evangelio que anuncia, que proclama a la persona y a la obra de Cristo. Todo lo demás son versiones fraudulentas, falsas, que tuercen, que pervierten y que contaminan el verdadero evangelio. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado, pastor? Como Pablo y como Juan, a creer y a mantenernos en el verdadero evangelio que hemos recibido de parte de los apóstoles. Sin añadir, sin quitar, sin mezclar, sin diluir. Nosotros somos llamados a creer y somos llamados a predicar a Cristo y todo acerca de Cristo. Todo, hermanos, todo acerca de Cristo. Las versiones fraudulentas, las falsas versiones modernas del cristianismo, no tienen problema con mencionar o predicar a Cristo, pero necesitan añadirle algo más. Y esto es bueno que tú lo sepas. En el tiempo moderno, en iglesias y versiones fraudulentas, tú vas a escuchar hablar de Cristo, tú vas a escuchar mencionar a Cristo, pero tú vas a ver que Cristo va acompañado de algo más. Para ellos, Cristo solo no es suficiente. Ellos predican a Cristo, pero predican a Cristo más tu prosperidad y tu bienestar económico. Ellos predican a Cristo, pero predican a Cristo y guardar el sábado o dejar de comer ciertas comidas. Ellos predican a Cristo, pero predican a Cristo junto con la justicia social, junto con la lucha por los pobres, junto con las minorías marginadas. Ellos predican a Cristo, pero también predican al lado de Cristo tu forma exterior de vestir y promueven una santidad que te va a hacer ganar el cielo, además de Cristo. Todo eso, hermanos, son versiones fraudulentas del verdadero evangelio de Cristo. Y donde se esté predicando a Cristo con algo más, eso no es una verdadera iglesia. Porque nuestro llamado es predicar a Cristo y a Cristo solo. El doctor Alberto Benjamín Simpson, fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, iglesia, denominación a la que esta iglesia pertenece, con la que esta iglesia colabora, se hizo popular con una frase. Una frase que plasmó en poemas, una frase que plasmó en canciones, una frase que plasmó en libros, una frase que plasmó en su predicación. ¿Sabes cuál era? Escúchala bien. Solo Cristo y Cristo solo. Solo Cristo y Cristo solo. Ese es el contenido del mensaje del Evangelio. Solo Cristo y Cristo solo. Y cuando le decimos a un pecador que venga arrepentido a recibir la salvación, le decimos que es por la fe solo en Cristo y en Cristo solo. No, ni tu dinero, ni tu forma de vestir, ni tus buenas acciones, ni tu caridad. Solo Cristo y Cristo solo.
Y cuando le decimos a un pecador que comience a vivir una vida santa para que agrade a Dios, es motivado por agradar solo a Cristo y a Cristo solo. Ese es el contenido del Evangelio, hermanos. Y donde no se predique así, es una falsa iglesia. Es una versión fraudulenta. Son Jordans fake. Yo sé que esto se está grabando. Yo no tengo miedo de pararme en esta ciudad y decirle a muchos pastores, como Jesús dijo en las 7 iglesias al Apocalipsis: ustedes son sinagogas de Satanás, porque no predican a Cristo y a Cristo solo. Porque predican a Cristo y algo más. Porque predican a Cristo y le añaden: solo Cristo salva, solo Cristo sana, solo Cristo santifica y solo Cristo es el Rey que viene pronto. Si alguna vez te preguntaste, ¿y por qué en esta iglesia siempre están hablando del Evangelio? ¿Y por qué en esta iglesia solo están hablando de Cristo? ¿Y cuál es la fascinación que tienen con Él? Hermano, porque de esto es lo que venimos a hablar aquí. Para entretenerte está el cine. Para animarte están los psicólogos. Para predicar está la iglesia. Y es acerca de Cristo. Y solo de Cristo. La segunda idea, en estos versículos con los que Juan introduce su carta. Así que, ¿cuál es el mensaje más importante que Juan tiene que decir en toda su carta? Sobre Cristo y sobre su evangelio. Pero la segunda idea está en el versículo 1 también. Es la primera frase del versículo 1. Lo que era desde el principio. Y en esa frase, yo creo que Juan está comunicando dos cosas: su historicidad y vigencia. La segunda idea sobre el Evangelio es la historicidad y la vigencia del Evangelio. Y usted va a decir: pastor, ¿qué es eso? Espéreme tantito que vamos a llegar ahí. Vamos a leer nuevamente el versículo 1, por favor. Ahora entendiendo que es acerca del Evangelio que proclama la persona de Jesucristo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Pastor, ¿pero por qué sabemos que el verbo de vida ahí es Jesucristo? Porque solo Juan usa este término para hablar de Cristo. Solo Juan presenta a Cristo como el verbo. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Primera de Juan 1:1, el verbo de vida. Apocalipsis 13, el verbo de Dios, Jesucristo. Oh no, mi amado hermano, esta es la manera en la que Juan habla de Jesucristo de manera natural. El verbo, la palabra de Dios encarnada, hecho hombre. Y cuando nosotros leemos este versículo 1, lo primero que nosotros nos damos cuenta es que el mensaje del Evangelio lo recibieron los apóstoles de primera mano por caminar con Jesús, por estar junto con Él. De sus experiencias, ellos recibieron el Evangelio del propio Evangelio. Cristo es el Evangelio, mi amado hermano. Y por ende los apóstoles reciben de Jesucristo el mensaje del Evangelio que ellos ahora saldrán a predicar porque lo recibieron de Él, porque fueron testigos de Él. Mira cómo en 2 de Pedro, en el capítulo 1, verso 16, otro apóstol hace el mismo énfasis, que él comunica el mensaje que recibió y experimentó de primera mano del Señor Jesucristo. 2 de Pedro 1:16. Como que las letras se hicieron más chiquitas, ¿no? Pero está bien. No te preocupes, yo tengo acá también. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este no es Juan, este es Pedro, otro apóstol. Y él dice: mira. No, yo no te di a conocer el poder y la venida de Cristo en carne, siguiendo fábulas artificiosas. No, mi hermano, esto no es un cuento de hadas, este es el verdadero mensaje de salvación. Y los que lo recibieron no se lo inventaron como algunos proponen por ahí, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nosotros decimos lo que vimos, nosotros decimos lo que escuchamos, nosotros decimos lo que nos enseñó, y ese es el mensaje de Dios. Ese es el testimonio fiel de primera mano que recibimos por la palabra de Dios de los apóstoles.
que caminaron con Jesús. Y usted dice, pastor, ¿y por qué eso es tan importante? Bueno, porque algunos proponen por ahí, bueno, quizás el mensaje se cambió en el tiempo porque ellos recibieron uno, pero después dieron otro. No. Ellos dicen que guiados por el Espíritu Santo dieron lo que recibieron. Y lo que recibieron lo escribieron. Y lo que escribieron Dios lo preservó. Y lo que se escribió y si Dios preservó nos entregaron para que nosotros lo creamos, para que nosotros lo defendamos, para que nosotros lo proclamemos. La palabra fiel, genuina y verdadera de Dios por medio de la salvación. Entonces la pregunta es, esa frase, lo que era desde el principio, ¿qué está tratando de comunicar acerca del Evangelio? Es interesante que Juan use esa frase en el capítulo 2, versículos 13 y 14, para describir a Dios. Mira lo que dice Primera de Juan 2, versículos 13 y 14. La misma frase, lo que era desde el principio, pero ahora para describir a Dios. Dice Juan, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quién es el desde el principio? Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? Que Dios es eterno. Sigue diciendo, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14, os he escrito a vosotros, padres, y vuelve a repetir la frase, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Qué significa en el capítulo 2 esa frase? Bueno, Juan usa esa frase para describir el carácter inmutable de Dios. Que Dios es el mismo, que Dios no ha cambiado, que Dios es desde el principio hasta hoy el mismo Dios, sin cambios, sin variaciones. Pero ¿y eso qué tiene que ver con el Evangelio? Bueno, esta es la respuesta que yo te puedo dar, o la que yo considero. Creo que cuando Juan entonces usa esa misma frase, ahora para describir el Evangelio, lo que nos está tratando de decir es que el mensaje del Evangelio que hemos recibido de los apóstoles y por medio de la palabra de Dios es el que era desde el principio. Es decir, que fue recibido por los apóstoles, pero no ha sufrido cambios, no ha sufrido alteraciones, no se ha modificado, nadie lo ha adaptado, permanece puro y fiel mientras esté centrado en la persona de Jesucristo. Creo que eso es lo que Juan está diciendo aquí. Este es el mensaje desde el principio, nadie lo ha cambiado, nadie lo ha adulterado, ustedes tampoco. Ustedes tampoco. Me asombra. Porque recuérdate que uno de los problemas que está viendo Juan dentro de la iglesia a la que escribe es personas que están diciendo, no, pero es que Cristo no es suficiente para enseñarnos todo acerca de Dios. Necesitamos nuevas revelaciones, necesitamos nuevos sueños, necesitamos nuevas cosas con ángeles que Dios usa para enseñarnos un conocimiento más profundo que no está en Cristo. Y usted se da cuenta entonces que lo ilógico que es pensar que fuera de Cristo, que es Dios hecho hombre, Dios busque algo para enseñarnos. Hermanos, Pablo le dice a los colosenses, todos los tesoros de la sabiduría, todos los tesoros de los misterios de Dios, ¿saben dónde están? En Jesucristo. Cuando conoces a Cristo, conoces perfecta y profundamente a Dios y no necesitas nada más. Escúcheme bien, mi amado hermano, por eso proclamamos en esta iglesia la sola Escritura. Porque Dios sí nos revela cosas, pero por medio de Cristo. Dios sí nos enseña cosas, pero por medio de Cristo. No usa nada fuera de Cristo, ni de su palabra. No usa a otros seres. No, que vino un ángel y me habló. Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 1, si vengo yo o un ángel y le dice algo diferente a Cristo, eso es un maldito. Eso es un demonio, eso no es un ángel. Y mi amado hermano, ¿te das cuenta cómo hay versiones fraudulentas hoy que promueven experiencias con Dios sin mencionar a Cristo, sin apuntar a Cristo, sin ayudarnos a amar más a Dios por medio de Cristo? Y lo único que podemos decir es, son versiones fraudulentas, son iglesias falsas, son falsos maestros, porque el que no confiesa a Cristo no viene de Dios. Dice Juan, en el capítulo 4,
Versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Ya tan simple como eso. Si tu experiencia, si tu vivencia, si tu imaginación no te ayudó a conocer, a amar y a reconocer a Cristo, no viene de Dios. No viene de Dios. Oh, pastor, usted está siendo muy radical. No, yo no, Juan. Juan, Dios en su palabra, para que versiones fraudulentas no nos alejen del verdadero mensaje de la salvación que está en Cristo Jesús. El Evangelio, la segunda idea que Juan comunica entonces por medio de esta frase, lo que era desde el principio, el Evangelio, hermanos, es histórico. Es histórico porque es un mensaje de 2000 años, pero mientras más fiel se mantenga a ese mensaje histórico, más puro es el Evangelio. No, pero vamos a cambiarle algo para que sea más atractivo a los jóvenes. No. Si el joven no es creyente, no quiere el Evangelio y ya, no hay que hacer más nada. No, pero vamos a hacerlo más atractivo para que traiga a la gente del mundo y así quieran escuchar el Evangelio. No. Este es el mensaje de Dios para el mundo y el que no lo quiere no es de Dios. Hermanos, como decía el gran Charles Spurgeon, el gran predicador, van a llegar días, digo Charles Spurgeon, en donde en vez de pastores alimentando a las ovejas con el Evangelio, lo que van a ver en los púlpitos es payasos entreteniendo cabras en las iglesias. Escúcheme bien, el Evangelio nos confronta, sí. El Evangelio nos duele porque expone nuestro pecado, sí. El Evangelio nos hace sentir incómodo porque revela la santidad de Dios, sí. Pero el Evangelio nos da esperanza porque nos recuerda que Cristo murió y murió por nuestros pecados. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. El Evangelio es la esperanza y los que predican el Evangelio son fieles a Dios, aunque sus iglesias estén vacías. Y eso es un ánimo a pastores que quizás ven nuestro culto, a pastores que quizás están escuchando esta predicación. Nosotros somos llamados a ser fieles a Dios predicando el Evangelio, no a entretener iglesias grandes, mezclando, pervirtiendo, trastornando el mensaje de Jesucristo. El Evangelio es histórico porque se mantiene fiel a lo que hemos recibido de los apóstoles. Pero el Evangelio es vigente porque el poder de Dios para salvar sigue obrando por medio de él. Si lo mantenemos puro, el poder también se mantiene puro. Si lo diluimos, perdemos el poder. Y eso es simple, hermano. ¿Tú sabes eso? Déjeme hacer una ilustración sencilla. Si tú le echas agua a esa esencia, se diluye. Si tú le echas agua al Evangelio, no solo diluyes el mensaje, el poder de Dios ya no está ahí. Romanos 1:16 dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Tú quieres ver el poder de Dios salvando al pecador? Mantén el Evangelio puro. Predica el Evangelio puro que hemos recibido de los apóstoles, que ellos escribieron para nosotros en su palabra y que ahora nos llama a proclamar en este mundo. Esa es la segunda idea. El Evangelio es histórico y vigente. Histórico porque se sostiene en el testimonio de los apóstoles de hace 2000 años. Vigente porque el poder de Dios sigue actuando en él para salvar, para sanar, para santificar, para corregir, para instruir, para consolar, para libertar a todo el que lo escucha y a todo el que lo cree en el nombre de Jesús. Yo espero que usted dijera amén, pero bueno, amén. Tercera idea sobre el Evangelio en estos 4 versículos de Juan. Primero, el contenido del mensaje del Evangelio es todo acerca de la persona y la obra de Cristo. Segundo, el Evangelio es histórico, se sostiene en el testimonio de los apóstoles y es vigente. Dios sigue usando el poder de Dios. Dios sigue usando el Evangelio para salvar con su poder. Pero la última idea que quiero compartir con ustedes son los frutos. Juan no solamente nos hace ver el contenido, Juan no solamente nos hace pensar en el sentido histórico y vigente del Evangelio. Los últimos 2 versículos, y con esto estoy terminando, Juan enfatiza los frutos del verdadero Evangelio. Hay 2 frutos que solo se cultivan
en forma verdadera, escuche bien, en forma verdadera, en donde se cree y se predica el mensaje del Evangelio. Y esos dos frutos, según lo que leemos en versículos 3 y 4, es la verdadera comunión y el verdadero gozo. Mira lo que dice Juan en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esa es una expresión para pensar en qué, en el Evangelio. Eso, lo que hemos visto y oído de Cristo y que anunciamos ahora como el Evangelio, eso os anunciamos. ¿Pero con qué propósito, Juan? Para que también vosotros, ustedes que están leyendo, ustedes las iglesias, tengan comunión con nosotros. Sí, pero esto no es un asunto entre ustedes y nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Son dos frutos que solo se cultivan de forma verdadera en donde se cree y se predica el mensaje del Evangelio. La verdadera comunión y el verdadero gozo. La verdadera comunión y el verdadero gozo. La verdadera comunión es únicamente un fruto del Evangelio. Esta idea de comunión, en griego la palabra que usted quizás ha escuchado mucho, koinonía, compañerismo. La idea detrás de esta palabra es tener o compartir algo en común. Por eso es que viene la idea de comunidad. Una comunidad es un grupo de personas que tienen algo en común y los une y los mantiene. Creo que la pregunta honesta es, ¿qué es aquello que nos une realmente? No superficialmente, porque tú puedes decir, bueno, lo que nos une superficialmente es que todos hablamos español. No. Bueno, lo que nos une superficialmente es que todos comemos hornado. No. ¿Qué es lo que nos une realmente? ¿Qué es lo que puede producir una unidad, una comunión profunda y verdadera entre nosotros? Porque mírese, mi amado hermano, ¿verdad que no somos iguales? ¿Verdad que no tenemos el mismo color de piel? Mira el parqueo que está allá afuera. ¿Verdad que no manejamos los mismos carros? Por ende, no tenemos el mismo estatus social. ¿Verdad que no tenemos todos el mismo grado académico? Pudieran haber licenciados, doctores, másters, otros simplemente genuinos y genuinos jornaleros. Entonces, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que hace que estemos aquí? Yo no pedí permiso, gracias, Cristo. Yo no pedí permiso para hacer esta ilustración, así que yo no voy a decir los nombres. Pero 2 semanas atrás hicimos un viaje a Nueva York para una situación legal con un miembro de nuestra iglesia. Y yo y otra persona lo acompañamos. Una persona para traducirle y yo para ser el chofer y para ir con el grupo. Yo quería estar ahí. En un momento determinado llegamos demasiado temprano y fuimos a un lugar en Manhattan a tomar café. Y yo me senté a mirar y dije, ¿cómo estas dos personas que nunca se hubieran conocido de otra manera, porque sus estilos de vida, porque sus conductas, porque sus países, porque todo es diferente, por estar unidos en la fe, están aquí juntos para servirse, amarse y bendecirse el uno al otro? No, mi amado hermano, hay gente que está unida allá afuera. Hay familias que están unidas allá afuera, pero no de forma genuina, no de forma verdadera. Y tú y yo lo sabemos. ¿Qué es lo que une a la iglesia más de lo superficial, de manera profunda y verdadera? Que todos compartimos en común la gracia y la misericordia con que Dios nos salvó. Que todos compartimos en común el deseo de conocer más a Dios y de su palabra. Que todos compartimos en común el Espíritu Santo que ahora mora y nos guía a cada uno de nosotros. Que todos compartimos en común el deseo de estar juntos y hacer la voluntad de Dios y compartir el Evangelio. Eso nos hace uno. Eso es verdadera unidad. No que todos comemos cuy, no que todos comemos, de hecho algunos ni siquiera lo comemos. No que todos comemos baleada, no, ni siquiera. No que todos comemos arroz con gandules, arroz con gris, no, mentira. Algunos ni siquiera café con canela podemos tomar. Entonces, no es en lo superficial que estamos unidos, es en lo profundo. Y en lo profundo está Cristo, en lo profundo está el Evangelio, en lo profundo está el Espíritu Santo. Y ahora no me avergüenzo de mi hermano, que no se ve como yo, que no se parece a mí, pero estamos unidos en la fe.
No me avergüenzo de Él, de estar con Él, de pasar tiempo con Él, de compartir con Él. Y la gente mirará y yo, pero esos dos que tienen en común, a Cristo. Esos dos que tienen para estar juntos, a su Señor y su Salvador. El Evangelio nos hace disfrutar verdadera comunión. ¿Y sabes quiénes no se unen a nosotros? Los que no aman el Evangelio. ¿Sabes quiénes no se unen a ti? Los que quieren seguir viviendo en su hipocresía. Porque los que aman el Evangelio se están unidos por el Evangelio. Pero el segundo fruto que solo el verdadero Evangelio produce es el gozo verdadero. Y la pregunta es, ¿qué es el gozo, hermanos? Y créame que no es tan fácil responder esa pregunta. Pero déjeme darle algunas cosas que fui investigando, recopilando, juntando durante la semana para tratar de hacer mi mejor esfuerzo para hacerte pensar en lo que es el verdadero gozo que se produce exclusivamente con aquellos que guardan, creen el Evangelio. Lo primero que encontré y me pareció interesante es una explicación entre la diferencia entre el gozo y la felicidad. Presta atención. ¿Qué es la felicidad? De acuerdo a diferentes convicciones filosóficas, diferentes opiniones, la felicidad es un sentido de optimismo, es una alegría, pero que se produce cuando las circunstancias son favorables. Y usted se siente feliz si esta mañana su esposo o su esposa le dijo que le iba a llevar a almorzar, usted está feliz. Porque usted tiene una expectativa de lo que va a pasar después del culto que lo hace decir, wow. Pero si su esposa no está, o usted está solito, usted como que no está tan feliz porque la expectativa hacia lo que está después del culto no es igual. Entonces la felicidad es ese optimismo, pero esa alegría, pero que tiene que ver con lo que está por venir. Pero cuando las circunstancias se alinean, oh, me salió todo como yo quería esta semana, qué feliz me siento. Oh, me fue muy bien en el trabajo, qué feliz me siento. Pero verdad que cuando no sale así, ya no tenemos la misma felicidad. Ahora, ¿qué cosa es el gozo? Fíjate, porque la definición usa los mismos términos, pero cambia al final. Es un sentido de optimismo también. Es un sentido de alegría también. Pero no está basado en las circunstancias. Está basado en Dios, en sus promesas, en sus verdades y en sus planes. ¿Y Dios es inmutable? ¿Amén? Ustedes saben doctrina o no. ¿Dios es inmutable? ¿Dios es eterno? ¿Dios no cambia? Entonces el gozo tampoco. Porque si está basado en lo que Dios es, en lo que Dios da, en lo que Dios hace, no cambia. Cambian las circunstancias, cambia la felicidad, pero no el gozo. Entonces el gozo es más que sentirme bien, es confiar, es estar seguro. El recién fallecido pastor John MacArthur definía el gozo de la siguiente manera. Es una alegría externa, pero que nace de la relación interna que tengo con Jesucristo. El gozo es una alegría, es un optimismo, pero ¿en qué está basado? En mi relación con Jesucristo. De hecho, él decía otra frase que me gusta más. El gozo es la alegría que acompaña la fe. Cuando yo tengo fe, lo que acompaña esa fe es optimismo, es alegría, es esperanza, es gozo. Por eso es difícil de definir el gozo, porque va mezclado con muchas otras virtudes de la fe cristiana. El antiguo predicador Martin Lloyd-Jones, el antiguo predicador puritano inglés Martin Lloyd-Jones, definía el gozo de la siguiente manera. Es la respuesta, es la reacción que se da en el alma al conocimiento del Señor Jesucristo. Cuando yo sé lo que Dios ha hecho por mí en el mensaje del Evangelio, cuando yo creo lo que Dios ha hecho por mí en el mensaje del Evangelio, las circunstancias pueden ser otras, pero la alegría y el optimismo sobre el futuro es el mismo. El Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor hará en mí lo que Él quiera. El Señor me ha prometido una vida eterna y la cumplirá. No cambia el optimismo, puede cambiar la felicidad, puede cambiar la alegría, pero la seguridad no. Dios lo ha prometido. Como hemos cantado, Dios lo hará otra vez. El verdadero gozo, hermanos, supera las circunstancias, se sostiene en la palabra de Dios, encuentra plenitud, satisfacción en Cristo, en el Evangelio. Y ahora tú entiendes por qué cuando David se sentía lejos de Dios, sucio ante Dios, en el Salmo 51:12,
Él no le pide a Dios que le devuelva la salvación. Él le pide a Dios que le devuelva el gozo de sentirse salvo y amado por Dios. Devuélveme el gozo de tu salvación. Lo que significa que cuando hemos perdido el gozo es porque hemos estado mirando mucho las circunstancias y nos hemos olvidado de Dios y de sus promesas, o porque hemos estado caminando lejos de Dios en nuestro pecado y debemos pedirle que nos devuelva ese gozo de estar cerca de Él por medio de Jesucristo. El verdadero evangelio nos produce gozo. El verdadero evangelio no nos dice que todo va a salir bien, pero nos dice que estamos en las manos de aquel que todo lo hace perfecto. El verdadero evangelio no cree que a los que aman a Dios todo es bueno, pero cree que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien, aún las peores, aún las más difíciles y aún la misma muerte. El verdadero evangelio nos da el gozo, como dice el libro de los Salmos. Este es nuestro Dios y aun cuando pasemos la muerte, Él irá con nosotros a través de ella. Ese es el gozo del evangelio, que Dios está con nosotros en vida, en muerte y después de la muerte, para gloria de su santo nombre. Hermano, présteme atención y con esto termino ya. Es la segunda vez que lo digo, pero ahora sí voy a terminar. Sí, porque después algunos me dicen, usted dijo como 3 veces que iba a terminar. Ya les conozco. Pero présteme atención porque voy a repetir esto que ya dije. El mensaje del evangelio es un distintivo exclusivo de la fe cristiana, de la fe verdadera. Y tú no lo puedes encontrar ni en otras religiones, pero tampoco lo puedes reproducir en falsas versiones del cristianismo moderno. El evangelio solo se predica en la verdadera iglesia de Cristo, que no es esta solamente, sino todas aquellas que se mantienen fieles a su palabra. El mensaje del evangelio, hermanos, es un tesoro que hemos heredado como iglesia del testimonio fiel de los apóstoles y debemos protegerlo, debemos defenderlo. Usted como miembro, yo como pastor, todos estamos llamados a guardar, a vivir, a proteger, a proclamar y a creer este evangelio. ¿Sabe por qué? Porque si lo perdemos, nuestra futura generación no tiene esperanza. Si lo perdemos, nuestra futura generación estará sumida en el legalismo, en la hipocresía, en la religiosidad, pero no experimentará el verdadero poder de Dios que está en Cristo y en el evangelio. Cree, protege y proclama este mensaje, no solo por ti, sino también por tus hijos. No solo por ti, sino también por los que vienen después. Así que abandona ya tu frialdad, abandona ya tu apatía y comienza a conocer profundamente a Dios en su palabra. Comienza a profundizar en el mensaje del evangelio para que puedas defenderlo de las falsas y adúlteras versiones que hay en este mundo. Para que cuando escuches a ese predicador en YouTube, que hoy no te parece que dice nada malo, tú puedas decir, yo creo que a este le falta el evangelio. Todo lo que dice suena bonito, pero le falta el evangelio en lo que está diciendo. Suena bien porque me promete dinero, suena bien porque me vende una sanidad, suena bien porque me está dando una palabra profética, pero le está faltando el evangelio. Y si no tiene a Cristo, eso es basura. Eso es basura. Aprendamos a amar a Cristo y a permanecer en Él. Aprendamos a creer en Cristo y a defender su verdad, aunque nos cueste. Porque ese es el punto. Los que creen, los que defienden, los que proclaman el evangelio, muchas veces terminan como sufriendo por la causa del evangelio. Así que no te intimides cuando se digan toda clase de mentiras acerca de vosotros por causa de Cristo, por causa del evangelio. Oh, pero es que esa iglesia se creen que son los mejores. No. Lo que estamos centrados en Cristo. No, pero esa iglesia cree que son los únicos que predican la palabra de Dios. No. Todo el que predica a Cristo también la predica. Pero nosotros nos mantenemos en ella y morimos por ella para honrar y glorificar solo al Señor Jesucristo. La primera de Juan tiene que ver con eso, con que el evangelio y la persona de Cristo no sea distorsionada, con que nosotros sigamos predicando una versión genuina de la fe cristiana, del evangelio desde este púlpito, en donde generaciones y generaciones escuchen a Dios y experimenten el poder de Dios. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Porque este mensaje tiene que terminar en 2 maneras.
La primera manera es, yo no sé si tú eres un creyente, como decíamos al principio, a lo mejor tú eres alguien que no es salvo y sabes que no eres salvo. Y si tú eres alguien que sabes que no eres salvo, que estás aquí para escuchar, para poder aprender, para poder tener familiaridad con lo que predicamos acá, esta es mi invitación para ti. Ya escuchaste de Cristo, de que murió en la cruz por tus pecados, de que tomó tu lugar y sufrió la ira de Dios, para darte a ti ahora vida en abundancia y una oportunidad de caminar con Dios y encontrar el sentido y el propósito para tu vida y el perdón de tus pecados. Pues la pregunta que tienes que hacerte ahora es, después que escuché del Evangelio de Jesucristo, ¿qué voy a hacer con él? Y tienes dos opciones, o lo rechazas o lo recibes. No hay más. Cristo ofrece a todo pecador ser librado de la ira de Dios y perdonado sus pecados si cree en Él y se arrepiente para vivir en comunión con Él. Y si tú quieres hacer eso, yo te animo a que le digas al Señor en esta mañana, yo creo en tu poder, yo creo en tu palabra, perdona mis pecados. Si tú has hecho esa simple oración pero con convicción, yo te animaría a que te acerques a mí o a algún hermano de la fe de esta iglesia y se lo dejes saber. Yo hoy puse mi fe en Cristo. Yo hoy me rendí mi vida a Cristo. Pero yo quiero terminar este mensaje hablándole a los miembros de nuestra iglesia. Yo quiero terminar este mensaje hablándole o animando a los miembros de nuestra iglesia, Cristo la Roca. Mi amado hermano, es Cristo solo. Nada más. Es Cristo solo. Tus imágenes, tus opiniones, tus ideas, tus convicciones, tus experiencias, tus sueños, es Cristo solo. Y nada más. Y ama a Cristo solo. Entrégate a crecer en Cristo solo. Desea caminar con Cristo solo. Vive para la gloria de Cristo solo. Porque en eso está el poder de Dios. Esta semana hablaba con un miembro de nuestra iglesia y me decía, pastor, pero ¿cómo mato a ese viejo hombre? ¿Cómo lucho con todas estas experiencias? Y yo les decía, el poder está en el Evangelio. El poder no está en tus buenas intenciones, el poder no está en tu deseo, el poder no está en tu convicción, el poder no está en tu fuerza de voluntad, el poder está en Dios y en su Evangelio. Así que lo que tienes que aprender a hacer es a caminar en el poder de Dios, viviendo por medio del Evangelio. Y cuando haces eso, como dice Pablo a los Colosenses, estás completo. Estás completo en Cristo, estás satisfecho en Cristo, estás lleno de gozo en Cristo, estás rebosando de abundancia y de esperanza en Cristo, estás lleno de fe en Cristo y de victoria en Él. Tu vida miserable, hipócrita y pecaminosa es por no estar cerca de Cristo. Es por querer tener a Cristo con algo más. Deja eso algo más y quédate solo con Cristo. Eso es lo que te animo a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén.